Saludos estudiantes, en este momento pasamos a ver nuestro primer video correspondiente a la quincena 3 para los niños de primero de secundaria en el área de matemáticas. Durante estas 2 semanas vas a aprender sobre las formas geométricas que aparecen en la arquitectura y cómo interpretarlas. Al finalizar diseñarás una ornamentación para el frente de un edificio con estas formas. Y si te animas, producirás tu diseño en una aplicación de diseño constructivo como Sweet Home 3D o la elaboración de un diseño en una superficie plana. Para esta tercera quincena, en este video vamos a trabajar desde la actividad 1 hasta la 4 y en el segundo video haremos la actividad 5 y el proyecto final, el cual voy a hacer utilizando esta aplicación. Y si quieren utilizar el mismo que yo hago, lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Así que espero que se animen y lo hagan utilizando esta aplicación, que es como a mí me gustaría que todos me lo entregaran. Así que pasemos a ver nuestras actividades, la cual nos dice lo siguiente: abre el siguiente archivo. Para eso podemos escanear este código QR, o copiar este enlace y pegarlo en nuestro navegador. Yo voy a copiar este enlace y lo voy a pegar en mi navegador para visualizar esta imagen que está aquí debajo, que eso es lo que me dice. Así que voy a copiar y hagamos esa parte. Una vez aquí en nuestro navegador, pegamos el enlace acá y pulsamos Enter. Bien, aquí se puede visualizar la imagen que estaba en el cuadernillo. Entonces, aquí estamos utilizando esta aplicación que se llama GeoGebra. Yo les recomiendo que descarguen esta aplicación y la tengan en su computadora. También está para celular, porque esta aplicación les va a servir para muchos ejercicios. Yo ya la tengo instalada. En caso de que ustedes no la tengan y quieran instalarla, solo tienen que pulsar aquí en estas opciones, seleccionar descargas, y aquí pueden ver que está GeoGebra, la versión 5 y la versión 6. Pueden instalar cualquiera de las dos. Yo no voy a poner ninguna porque ya la tengo. Así que vamos a ver nuestra imagen. Bien, como yo tengo instalada esta aplicación, no la voy a ver aquí en el mismo navegador, sino que la voy a abrir desde mi computadora. Pero en el caso de que ustedes no quieran hacerlo, lo único que tienen que hacer aquí es pues dar un clic en cada cuadro vacío, aquí donde nombra los ángulos. Ustedes dan un clic y seleccionan esto que se llama deslizador, y a medida que ustedes lo mueven, pues pueden ver cómo les va mostrando los distintos ángulos. Yo lo voy a abrir desde mi computadora, así que para eso me voy a estas opciones y le doy a abrir con GeoGebra. Aquí selecciono estas opciones para guardar el archivo, ya que es un archivo muy práctico y fácil de explicar. Yo lo voy a guardar para utilizarlo en las demás clases. Así que seleccionamos guardar como y seleccionamos la primera opción, archivo GeoGebra. Ahí me dice si quiero guardarlo con ese mismo nombre o si quiero cambiártelo. Lo guardaré con ese. Fíjense que ya aquí inició la descarga. Una vez que se descargue, nos aparece aquí debajo. Así que simplemente hacemos clic sobre él y automáticamente se nos abrirá en nuestra computadora con nuestra aplicación de GeoGebra. Y el navegador ya lo podemos cerrar, ya no es necesario. Una vez aquí con nuestra aplicación abierta, ya vamos a proceder a llenar. No hay ninguna diferencia en que instalen esto en su computadora, que lo usen desde aquí o que lo usen directamente en el navegador. La única ventaja es que aquí lo puedo utilizar sin internet y cualquier cambio que yo haga puedo guardarlo con ese cambio, pero después es todo lo mismo. Entonces aquí tengo ya mi actividad 1 y 2. Procedamos a llenar entonces.
Antes de responder el primer punto, es bueno que sepan para qué es esta barrita de aquí, que se llama deslizador. La vamos a utilizar para formular nosotros este dibujo desde cero. Solo hay que devolverse moviéndose a la izquierda y ahora nos movemos suavemente hacia la derecha para ver cómo se forma el dibujo. Ahí tenemos una recta. Ahí tenemos una recta paralela a la que ya teníamos. Ahí tenemos la transversal o la secante que corta esas dos paralelas. Y ahora vamos a ir viendo los ángulos que se van formando. Ahí está el ángulo 1, ángulo 2, 3, 4 y los demás en la parte de abajo. Y así, según vaya moviendo este deslizador, van a ir viendo los tipos de ángulos con algunos datos también, algunas propiedades que sería bueno que vayan copiando eso en sus cuadernos si lo creen conveniente. Sería bueno para tener un mejor entendimiento de este tema. Entonces procedamos a llenar a llenar el punto A de la actividad número 1. Nos dice: dos ángulos que son correspondientes entre paralelas cortadas por una recta transversal a ellas miden lo mismo. Bien, entonces nos fijamos siempre de qué tipo de ángulos nos están hablando. Aquí fíjense que nos habla de ángulos correspondientes. Entonces nos vamos a nuestro dibujo y buscamos esos ángulos correspondientes. Vemos que están aquí. Hacemos clic en ese cuadrito vacío que tiene. Automáticamente le sale un deslizador y les aparece un texto aquí debajo del dibujo. El texto te está detallando por qué esos ángulos son correspondientes. Te da algún dato de lo que selecciones aquí arriba. Y si mueves tu deslizador, pues los ángulos van a aparecer en el dibujo. Ahí tiene dos ángulos que son correspondientes. Si sigues moviendo, seguirán apareciendo. Ahí tiene dos más. Ahí tienes otra pareja y otra pareja. Con un solo par de ángulos correspondientes que observes, puedes responder esta pregunta con sí o no, falso o verdadero, como quieras. Entonces lo que te está preguntando es que si esos ángulos correspondientes miden lo mismo. Esto está fácil de responder. ¿Por qué? Mirando el dibujo te das cuenta si son del mismo tamaño. Y además, fíjate lo que te dice aquí. Dice que son iguales todos esos ángulos que están ahí. Y los ángulos correspondientes están en esa parte. Me imagino que ya sabrás lo que significa. Ya sabes lo que vas a poner ahí. Pasemos entonces al punto B. Dice: si un ángulo mide 45 grados y otro es alterno interno con él, entonces mide 45. Repetimos. Vemos que nos está hablando de ángulos alterno interno. Nos vamos al dibujo y seleccionamos alterno interno, que son estos. Movemos el deslizador para ver cuáles son. Ahí tengo una pareja de internos y ahí tengo otra pareja. Con cualquiera de las dos que llenes tu pregunta está bien. Ahí te dice por qué son ángulos alternos internos también. Fíjate que son internos porque están dentro de las dos paralelas. Están dentro. Y además está uno a la derecha y uno a la izquierda. O uno a la izquierda y uno a la derecha. Por eso están de manera alternada también. Pero eso te lo detalla aquí debajo. Entonces vamos a responder la pregunta B. Fíjate que esos ángulos también están aquí en los ángulos que son iguales. ¿Qué significa eso? Fíjate que esos ángulos son iguales porque se ven a simple vista
y además de eso aquí te lo dice, que significa que si este ángulo mide 30 grados, este medirá 30. Si este mide 80, este medirá 80. Si mide 45, ya sabes lo que va a pasar con el otro. Así que ya sabes lo que vas a poner ahí también. Pasemos al punto C. Dos ángulos opuestos por el vértice son suplementarios. Vamos a ver si es cierto o es verdadero. Para que dos ángulos sean suplementarios, al hacer la suma de sus ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Y un ángulo suplementario de 180 grados es lo mismo que un ángulo llano. Recuerda que un ángulo llano te forma una línea recta. Por ejemplo aquí, si yo sumara el ángulo 4 con el ángulo 1, me daría un ángulo de 180 grados. O sea que el ángulo 4 y el ángulo 1 son suplementarios. Entonces vamos a ver cuáles son opuestos por el vértice. Lo buscamos aquí donde estén. Aquí está. Lo marcamos y movemos el deslizador. Ahí tienes una pareja de ángulos opuestos por el vértice. Si te sigues moviendo, vas a seguir encontrando más. Ahora bien, lo que me dice esta pregunta es que si yo sumo la apertura de ese ángulo con la apertura de ese otro ángulo, que si me van a dar 180 grados. Eso es lo que te pregunta ahí. Entonces, fíjate que como este ángulo tiene que ser igual a ese ángulo, la única manera en que esos ángulos pueden sumar 180 es si este mide 90, porque también el otro va a medir 90. Pero en este caso, como se está refiriendo al dibujo que tenemos, este ángulo no es de 90, ni este tampoco, sino que son más de 90. Ya sabes entonces lo que vas a responder aquí. Sí o no, falso o verdadero. Si es cierto que los ángulos opuestos por el vértice son suplementarios. Ya te dije en el único caso que pueden ser suplementarios, pero en base al dibujo eso no se cumple. Entonces ahora vamos a la actividad número 2, la cual nos dice: escribe una frase donde expliques por qué consideras que dos ángulos alternos externos entre paralelas cortadas por una secante son iguales. Bien, te está hablando de ángulos alternos externos. Entonces te vas a tu dibujo y seleccionas esos ángulos. Y aquí te está diciendo que son iguales. Lo que te está preguntando es que diga por qué son iguales. Así que mueve tu deslizador y los observas. Si quieres otra pareja, sigues moviendo. Entonces fíjate, mirando el dibujo, tú tienes que decir por qué razón es que ellos dos son iguales. Eso es lo que te pregunta ahí. No te voy a dar una razón porque no son muchas, entonces estaría yo haciendo la actividad. Así que obsérvalos bien y escribe aquí por qué son iguales. Con esta parte terminamos la actividad 1 y la actividad 2. Ahora pasemos entonces a hacer la actividad número 3. Bien, aquí estamos en la actividad número 3. El primer párrafo no lo voy a leer porque solo te invito a ver unas imágenes en la página web de esa localidad de Alhambra. Así que yo voy a pasar inmediatamente al segundo párrafo para llenar la actividad. Pero ustedes tienen que hacer esta parte. Nos dice aquí: observa esta imagen de un friso decorativo de alambre. Bueno, vamos a poner la imagen. Aquí está la imagen que vamos a observar. Marca sobre ellas dos rectas paralelas y una secante. Señala con distintos colores los ángulos que sean iguales, como aprendiste en la actividad anterior. Bien, voy a hacer lo que me indican. Sobre esas líneas que ya se ven aquí de color gris, voy a trazar dos líneas que sean paralelas. No importa en qué dirección lo haga, siempre y cuando sean paralelas. Así que aquí tengo la primera y aquí la segunda. Fíjate que voy sobre la misma que ya estaba debajo.
me dice que a esas dos que trace una secante, o sea que atraviese esas dos. Voy a dejar a quitar el dibujo para eso, para que se pueda visualizar mucho mejor. Ahora me dice que trace ángulos iguales, como lo vimos en actividad 1 en GeoGebra. Entonces, como ya sabemos cuáles son los que son iguales, yo voy a identificar aquí con números los ángulos para poder establecer la relación entre uno y otro. Entonces, mi primera pareja de ángulos iguales que yo voy a poner son estos. Recuerda que estos son ángulos correspondientes. Entonces, yo voy a identificar aquí eso mismo. El ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6. Eso puedes notar aquí. Aquí arriba y aquí debajo dice lo mismo. Este símbolo significa ángulo. Por eso, en vez de escribir ángulo, pongo el símbolo del ángulo y es lo mismo. Así que ya sabes, para cuando veas este símbolo, te está diciendo ángulo. Entonces voy a buscar otra pareja más. También estos, el ángulo 4 y el 8, son correspondientes y son iguales. Recuerda que solo vas a buscar los que sean iguales. También voy a buscar aquí los ángulos que son opuestos por el vértice, porque también son iguales. O sea, el 1 y el 3 son ángulos iguales. Y asimismo también lo van a hacer el 5 y el 7. Hay más, solo estoy identificando algunos para que ustedes puedan encontrarlos todos y tener así su actividad bien completita. Otros ángulos que puedo seleccionar son estos. Recuerda que estos son alternos internos. El ángulo 2 y el ángulo 8 son alternos internos. Y aquí también el ángulo 3 y el 5 son alternos internos. No voy a seguir buscando para que ustedes puedan completar los demás. Así que con esa parte llegamos ya al final de esta actividad número 3. Pasemos ahora a la actividad número 4. Nos dice la actividad 4: un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. En esta figura se observa un ejemplo. Bien, voy a hacer aquí debajo el paralelogramo que está en su cuadernillo. Toda figura inicia con un punto. Un punto no tiene dimensión. Si tengo dos puntos, pues tengo una línea recta y ahí tengo una dimensión. Entonces, si tengo dos líneas, voy a tener dos dimensiones. Esta figura que tengo aquí es un paralelogramo y es de dos dimensiones. Puedo medir el largo y puedo medir el ancho. Me dice que tiene sus lados paralelos 2 a 2 o dos pares paralelos. Entonces, si se fijan, vamos a ponerle las letras a cada vértice. Aquí están en el mismo lugar que están en su cuadernillo, no he cambiado nada. Ahora sí, vamos a desglosar eso que nos dice ahí. Aquí lo tenemos. Este paralelogramo se llama tal como lo indican cada uno de sus vértices. ABCD, así se llama. Ahora bien, me dice que AB es paralelo a CD. AB significa este segmento que empieza en el punto A y termina en el punto B. Y es paralelo con DC a este otro segmento. Eso es lo que dice ahí. Y BC, o sea, este segmento, es paralelo con AD, con este. A simple vista se puede notar. Dice AC y BD son sus diagonales. Aquí están AC y BD. Las diagonales van de un vértice opuesto a otro. Me dice el punto A. Con rojo, prolonga las líneas AB y CD hacia los dos lados. Entonces voy a hacer eso. Me ubico en AB y en DC
y prolongo esta línea de color rojo, como me lo dice aquí. Luego me dice, y con negro prolonga la secante AC hacia los dos lados. AC sería esta diagonal, la voy a prolongar de color negro como me dice el enunciado, y aquí lo tengo. Ya con eso he concluido el punto A. Pasemos al punto B de esta actividad número 4. Me dice, es cierto que el ángulo BOC es congruente al ángulo OAD. ¿Por qué? Bien, entonces ese ángulo BOD se marca así mismo como lo dice. Inicio en B, paso por O y llego a C. En el mismo orden que aparecen las letras, así mismo yo también tomo el ángulo. Y la apertura se marca en la letra que está en el centro. O está en el centro, ahí yo marco el ángulo. Si me dice OCB, entonces el ángulo sería en C, porque C estaría en el medio. Explicado esto, vamos a responder esto que nos dice aquí. Nos dice que si ese ángulo es congruente con el ángulo OAD, fíjate que ahí está en el centro, entonces mi ángulo se va a marcar en A. OAD. Por eso tengo mi ángulo aquí. Entonces ya puedo responder si este ángulo es igual que este. ¿Cómo yo sé si es igual? Pues observando el dibujo. Si están en la misma posición, son iguales. Si no están en la misma posición, no son iguales. Entonces, el por qué también ahí creo que se los he respondido. En caso de que lo sean o no lo sean. Pasemos entonces al punto número 2. Dice, ¿qué otro triángulo es igual al triángulo ODC? Entonces, si nos fijamos, aquí tengo ODC. Por lo tanto, ese va a ser mi triángulo ODC. Luego me dice, ¿cómo podrías argumentarlo? Bueno, yo tengo que observar todo mi dibujo a ver si encuentro otro triángulo que sea de ese mismo tamaño, ya sea este o este, el que sea. Si es igual, entonces aquí tendría yo que decir por qué son iguales. Eso es lo que van a responder aquí. Si hay un triángulo igual que ese, si mi respuesta es sí, ¿por qué son iguales? Eso vamos a responder acá. Como están muy sencillos, no puedo hacer ejemplos porque entonces estaría llenando las actividades. Lo importante es que lo entiendan a través de los dibujos. Así que ya saben lo que van a hacer en el punto 2. En el punto 3 me dice, marca con el mismo color los ángulos que son iguales. Entonces, como aquí no hay muchos, solamente les voy a identificar un par. Y ustedes identifican los demás. Estos dos ángulos son iguales. Les voy a explicar por qué y así ustedes responden los demás. Si se fijan, este triángulo es igual a este triángulo, solo que tienen un giro invertido. Entonces, a figuras iguales o a figuras congruentes, también los ángulos van a ser congruentes, o sea, van a ser iguales. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo también es igual a este triángulo. Y más adelante van a ver también en la actividad que sigue por qué son iguales, por qué se cumplen esas propiedades. Así que ya con este ejemplo de esos dos que son iguales, pueden responder los demás. Así que concluimos con la actividad, con el punto número 3 de la actividad 4. Pasemos entonces al punto 4 de la actividad 4. Para responder este punto vamos a quitar unas cuantas cosas que no necesitamos.
Así que vamos a ir limpiando nuestra pizarra. Nos dice aquí, los geómetras dicen que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Explica esta afirmación usando lo que has hecho en esta actividad. Bien, existen 4 tipos de paralelogramos. Aquí ya tenemos uno. Les voy a mostrar los otros 3 para explicar esto que nos dice aquí. El siguiente paralelogramo es el cuadrado. Recuerden que la propiedad que tienen todos ellos es que tienen los 2 lados paralelos, este con este, y este lado es paralelo con este lado. Ya por eso es un paralelogramo. Otro paralelogramo es el rectángulo. Este lado es paralelo con este y este con este. Y el último paralelogramo que tenemos es el rombo. Esta figura que tenemos aquí. Este lado es paralelo con este y este con este. Entonces, ya sabemos los nombres de estos 3. ¿Cómo se llama este que estamos utilizando? Pues este se llama nada más y nada menos que romboide, porque no es un rombo en sí, en su totalidad, sino que siempre va a tener un par de lados paralelos que va a ser más largo o más corto que los demás. Y aquí los 4 son iguales. Pero esas son propiedades que estarían de más para mencionarlas ahora. Así que entonces vamos a ver lo que dicen los geómetras, de que los ángulos opuestos son iguales. ¿Qué es un ángulo opuesto? Pues son los ángulos que están de una esquina a la esquina que queda enfrente. O lo mismo que decir que el ángulo que está en un vértice al vértice que le queda al frente. En este cuadrado entonces, este ángulo es opuesto a este. Por lo tanto, estos 2 ángulos van a ser iguales. Asimismo también, estos 2, al ser opuestos, son iguales. Vamos con el rectángulo. Va a pasar lo mismo. A este ser opuesto, van a ser iguales. Y también este ángulo es opuesto a este, van a ser iguales. Pasamos con el rombo. Este ángulo, como es opuesto a este, son iguales, miden lo mismo. Y también lo mismo con estos 2. Son opuestos y van a ser iguales. Entonces, si nos pasamos a nuestro romboide, que le voy a poner el nombre ahí para que no se les olvide, eso me deja bien entendido que este ángulo va a ser igual a este ángulo, porque son opuestos. Y también este ángulo va a ser igual a este ángulo, porque también son opuestos. Entonces fíjate que si yo decidiera tomar solamente la mitad de este rombo, de este romboide, este ángulo de aquí va a coincidir también con este ángulo de esta otra mitad, ya que los paralelogramos, sea cual sea, tienen la propiedad de que tienen simetría. O sea que si yo divido cualquiera de estas figuras por la mitad, pues voy a tener que si coloco una mitad encima de la otra, se va a ver como una sola pieza. Bien, entonces ya sabemos por qué esto es así. Aquí dice, explica esta afirmación usando lo que has hecho en esta actividad. Entonces, lo que hemos hecho en esta actividad es identificar los ángulos que son iguales y hay que justificar o explicar por qué sucede esto. Esto va a suceder siempre en todos los paralelogramos. Escribe tu justificación lo más clara posible, explicando por qué esto sucede. Espero que lo que yo te haya dicho te sirva o les sirva a cada uno. Y ya con esta parte pues pasamos al final del video. Les recuerdo que voy a hacer actividad número 5 y voy a hacer el proyecto final, que es crear
la parte delantera de un edificio o de una casa de un nivel, el cual pueden tomar de ejemplo o pueden tomar ese mismo. No hay ningún inconveniente. Cualquier duda, cualquier pregunta, la ponen en los comentarios del video y yo en cuanto pueda le estaré respondiendo. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.